Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el Padre Joaquín Hernández desde la Archidiócesis de Madrid. Te cuento algo demasiado importante para tu vida espiritual. Tú puedes tener a Jesús al 100%, a tope, Jesús, lo más, le quiero sobre todas las cosas. Si no tienes al Espíritu Santo, entonces esas vivencias tienen los días contados. Toca despertar y salir de mí y buscar ir más allá. Muy buenos días, yo soy el Padre Joaquín y esto es El Dios de cada día, un programa de Radio María para gente despierta. Y hoy te voy a hablar de temas de fe, espiritualidad y estilo de vida. Bienvenido, bienvenida, estamos en familia. Es poner de moda almas que desmontan. Es pensar y actuar. Hoy te quiero hablar de Pentecostés, de lo que ocurrió en ese día en la iglesia, en aquella iglesia de Jerusalén, y por qué hoy seguimos estando en Pentecostés y qué tiene que ver contigo. Pentecostés, centrémonos. Vamos a ver, hacemos un recap. Jesús muere el Viernes Santo. Parece que hace muchísimo, pero nada, hace muy poquitas semanas estábamos celebrando la Semana Santa. Entonces muere el Viernes Santo. Y de ahí los apóstoles, cada uno se empieza a dispersar, porque aquello no pintaba bien. Parecía que la cosa se había complicado y truncado definitivamente. Entonces tienes a unos que están encerrados con miedo. Otros han perdido, o casi todos, la esperanza. Otros se vuelven a su pueblo y a su ciudad, se empiezan a dispersar. Y los que quedan se encierran en el mismo lugar donde habían celebrado unos días antes la última cena con Jesús, lo que nosotros llamamos el cenáculo, que era un piso alto, y allí estaban encerrados con miedo. Puertas y ventanas cerradas a cal y canto por miedo a los judíos. Claro, si eso le habían hecho a Jesús, ¿qué no les harían también a cada uno de ellos? Pues exactamente lo mismo. Entonces están ahí con miedo. Y en medio de todo ese sinsentido, Jesús se aparece. ¡Gloria a Dios! Se aparece Jesús el domingo de resurrección y en diferentes ocasiones y en diferentes lugares, y eso hace que todos vuelvan a reunirse. Aquello fue una fiesta. Y comienzan 40 días maravillosos de ensueño, en los que Jesús de vez en cuando se aparece a los suyos. No está de continuo como lo estaba antes, sino que solamente pues en determinados momentos. Pues imagínate, estaban ahí pescando en el lago de Galilea y de repente aparece Jesús, que lo vemos, que es Él, pero bueno, fiesta. Claro, le matarían a preguntas, millones de inquietudes. Jesús, ¿y qué tenemos que hacer con esto? Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que esos 40 días Jesús les hablaba de los misterios del reino. Les fue instruyendo. Había muchas cosas que Jesús no les había podido explicar y aún habría más que tampoco podría contarles. Y entonces es cuando Jesús, aunque ya les había preparado, les dice: mirad, vamos de nuevo a Jerusalén, allí vais a esperar a recibir el don de lo alto. Había comentado Jesús también que os conviene que yo me vaya, porque si me voy, desde el cielo os enviaré el otro defensor, que vendrá y os llevará hasta la verdad plena, porque tengo muchas cosas que deciros, pero todavía no podéis con ellas. Entonces va a ser el Espíritu Santo el que tome el relevo y el que siga haciendo que sean posibles todas esas cosas que yo quería haber hecho en medio de vosotros y en medio de este mundo. A los 40 días del domingo de resurrección, Jesús visiblemente delante de sus apóstoles asciende a los cielos, mientras Él les da la bendición y les ha dado lo que llamamos el mandato misionero: id a todas las naciones.
a todos los pueblos de la tierra y haced discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y ved que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Les da esta misión, pero todavía queda algo. Y fíjate que Jesús se está despidiendo. Ya no estará de la misma manera con los apóstoles y empiezan a echarle de menos, claro. Pero Jesús les había dicho, esperad en la ciudad, no os vayáis y quedaos en oración. Y así es como permanecen. Imagínate, primer día. Pues pensarían, ¿y cómo lo hacemos? Pues tenemos que ponernos a orar, porque Jesús ha dicho que va a venir el Espíritu Santo, pero ellos no tenían ni idea de lo que eso era. El Espíritu Santo que va a venir os cubrirá con su fuerza. Vete tú a saber qué es lo que significaba, qué es lo que haría también con ellos. Bueno, pues primer día y en oración, y aquí no pasa nada. Segundo día, en oración, tampoco. Tercer día, en oración, tampoco. Por ahí estaba la Virgen María. Y resulta que aparece aquella primera comunidad de orantes en Jerusalén en torno a María, la madre de Jesús, que les tenía a todos reunidos. Y fue un día y otro día y otro día, hasta que por fin llega lo que se llamaba, porque era una fiesta judía, Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es anterior, quiero decir, no era cristiana. En ese momento, obviamente, todavía no había pasado nada entre los cristianos. Luego nosotros la adoptamos y le damos otro sentido. Pero el sentido original de la fiesta de Pentecostés era conmemorar la alianza que Dios había hecho con Moisés en lo alto del monte Sinaí. De aquella, Dios se le había aparecido a Moisés entre truenos, tormenta, rayos, un sonido como de trompetas, y Dios había hecho alianza y le había entregado a Moisés las leyes. Y con Moisés, quiero decir, que en realidad todo el pueblo. Moisés había bajado de lo alto del monte y el pueblo había dicho, sí, serviremos al Señor, seguiremos su ley, y esto se recuerda dentro del pueblo de Israel, aquella alianza en esta fiesta de Pentecostés. Bueno, pues aquellos primeros cristianos, que todavía no habían vivido al Espíritu Santo, estaban también ese día en oración, junto con María. Y de repente ocurre un estruendo fortísimo, aparecen unas llamaradas desde el cielo que se van posando sobre cada uno de ellos, un aire como si fuese una tormenta dentro de aquella habitación donde ellos estaban, y empieza a ocurrir que, bueno, pues en medio de todas estas manifestaciones empiezan a hablar en diferentes lenguas, salen a la calle sin ningún tipo de miedo. ¿A quién se le ocurre, en medio de toda esta cosa, salir a la calle y que me va a ver todo el mundo? Y la gente se estaba agolpando, porque verdaderamente debe de ser que sonó mucho audiblemente. La gente empezaba a pelotonarse justo al lado de la casa. Y empezó a hablar lo de que los apóstoles empiezan a hablar en diferentes lenguas. Y no solamente eso, sino que además la gente le escuchaba, cada uno en su lengua común. Quiero decir que estaba ocurriendo no solamente en los que hablaban, sino también en los que escuchaban. Los apóstoles hablaban en las lenguas de las personas que venían. Y los que se acercaban, dice el texto de los Hechos de los Apóstoles, cada uno los escuchamos hablar las alabanzas de Dios en nuestra propia lengua. Vamos, que tú escuchabas a cada uno de los apóstoles en tu propia lengua. No era solamente que ellos hablaban en 12 lenguas distintas, porque eran 12 apóstoles, ya habían incluido al sustituto de Judas, que era Matías. No era solamente esos 12. Bueno, a lo mejor incluso había otros cristianos, otros que también habían recibido el Espíritu Santo. A lo mejor estaba la Virgen María. De esto no tengo ni idea. Espero no decir ninguna burrada. Pero bueno, el caso es que ahí estaban hablando y todos escuchaban hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. En una ocasión, San Pablo, yendo de misión y fundando iglesias, en una ciudad se encontró un grupo de discípulos, es decir, seguidores de Jesús, y en medio del diálogo les hace una pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo al acoger la fe? Y ellos respondieron, pues la verdad es que no hemos oído hablar de ningún Espíritu Santo. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué bautismo habéis recibido?
hemos recibido el bautismo de Juan. Anda, no, pues es que hay que ser bautizado en Jesucristo para ser revestido del Espíritu Santo. Y entonces se hicieron bautizar, se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y reciben la plenitud del Espíritu Santo. Y eran, dice el libro de los Hechos, unos 12 hombres, los que en ese momento reciben también el Espíritu Santo y empieza a manifestarse el Espíritu Santo, porque siempre que el Espíritu se manifiesta en la Sagrada Escritura, lo hace de una manera visible, palpable. Vamos, que se nota. A lo mejor no sabemos ponerle cara. A Jesús te lo puedes imaginar, a Dios Padre te lo puedes imaginar, pero el Espíritu Santo se caracteriza porque hace. Es pura acción. Esto es. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en ese momento de Pentecostés con la Iglesia? La Iglesia tenía, por supuesto, a Jesucristo y en ese momento una convicción de que Jesús había resucitado. Pero estaba todavía encerradita en su sala y estaban en oración y algo estaba faltando. ¿Cuántos cristianos, cuántas cristianas, cuántos jóvenes conocéis a Jesús? Y lo más probable es que tú incluso hayas podido tener en algún momento de tu vida una experiencia del mismo Jesús y de que Él está vivo. Lo más probable es que sí. ¿Y si te digo que eso no es suficiente? Que no es suficiente quedarse con Jesús. Vamos, que solo con Jesús no basta. Esto puede parecer un poco rompedor, pero corresponde con todo lo que Jesús dijo. Y es que Él quería que el Espíritu Santo en su Iglesia tomase el relevo. Y la Iglesia se daría cuenta enseguida de que es gracias al Espíritu Santo por lo que nosotros podemos decir, por ejemplo, Jesús es el Señor. Esto lo dice San Pablo. Es por el Espíritu Santo que hoy hemos podido celebrar la Eucaristía. Y por el Espíritu Santo que esta noche tú, cuando ores, vas a ser escuchado en el cielo y que Dios, Padre, te va a tener en cuenta gracias al Espíritu Santo. Y sin embargo, nos acordamos tan poquito de Él. Y si nos acordamos de Él, Él, bueno, pues hará sus horas extra, pero creo que merece la oportunidad de ser conocido. El gran desconocido y a quien acudimos en realidad en muy poquitas ocasiones. No abandonéis la ciudad hasta no haber sido revestidos de lo alto. A aquellos primeros cristianos, las cosas, pues a lo mejor les podía ir bien. Fíjate que Jesús había resucitado, podía haber vuelto cada uno a su vida y decir, oye, ya tengo todos los elementos suficientes como para ser una persona santa. He visto a Jesús resucitado, tengo fe, voy a misa los domingos, me confieso de vez en cuando, tengo director espiritual y muy bien, y ya está. Y se acabó. Ya tengo mi vida espiritual resuelta. El Espíritu Santo viene a recordarnos que si ese es nuestro plan espiritual, entonces hay algo que está faltando. ¿Tú te imaginas que la Iglesia se hubiese quedado en el cenáculo y hubiese dicho, oh, qué bien, oye, qué bonito, Jesús ha resucitado, ¡buah! Me encanta, estamos re felices con Jesús, y ya está? ¿Y no hubiese venido el Espíritu Santo? Bueno, pues entonces aquellos habrían muerto muy santos, pero ¿y el resto de la humanidad que estaba esperando recibir la palabra de Dios gracias a esos 12 apóstoles? ¿Qué es lo que habría ocurrido? Pues ni tú ni yo hoy seríamos cristianos. Este es uno de los grandes problemas del católico medio. Y sé que me escucháis de muchos países en este momento, pero del católico medio español especialmente. Y es que nos ha comido la lengua el gato. Y esto es un signo de que el Espíritu Santo no está actuando en nosotros. Yo no digo que no lo tengamos, como aquellos que se encontró San Pablo. Obviamente, si tú has recibido el sacramento del bautismo y más en el de la confirmación, que es el mismo Espíritu Santo de Pentecostés viniendo sobre ti, tú has recibido esa plenitud. Pero eso no significa que el Espíritu Santo esté en ti encendido y haciendo su obra. ¿Sabes que hace unos días estuve en Sevilla? Tuve la oportunidad de visitar la catedral. La ciudad es un espectáculo, pero luego lo de la catedral, bueno, qué cosa tan bonita, sobrecogedora. Además tuve la oportunidad de ir a misa de 10 y es una misa cantada.
Entonces, más bonito todavía, como en gregoriano y pude concelebrar, fue un regalo para mí. Pero lo que sin duda más me impactó de la iglesia, de la catedral, según entré por la puerta, es que había cantidad de golondrinas volando dentro de la iglesia, libremente. Me pareció tan bonito. Luego apareció mi mentalidad de párroco y dije, esto, a ver luego quién lo limpia. Porque bueno, esto no viene solo. Será muy bonito, pero no viene solo. Y entonces, ¿cuál es la tentación? La tentación que nosotros podemos tener, porque claro, tienes ahí unos pájaros que están volando dentro de tu corazón libremente, el Espíritu Santo que te lleva a un sitio y a otro libremente, la tentación es meterlo en una jaula. O si el Espíritu Santo fuese como una llamita, la puedo congelar, la puedo meter ahí en el congelador, tenerla y sacarla cuando yo quiera. Así es como viven muchos católicos su relación con el Espíritu Santo, pero en realidad con toda su vida espiritual. Todo está ya muy bien organizado, muy bien montado, y tú ya tienes todo tu plan, y a ti que no te saque nadie de ahí. No vas a dar más pasos, ni vas a ser denunciado por nada, porque en realidad ya lo tienes bastante cumplido. Esto yo lo veo mucho en mi parroquia. Gente que, oye, tiene una convicción plena de que ya está haciendo las cosas bien y de ahí no se va a mover. ¿Por qué? Porque implica tener que romper el corazón. Y sin embargo, estoy viendo en mucha gente que se convierte, que todos siguen un mismo patrón, un elemento. Y es que cuando han descubierto a Jesucristo y al Espíritu Santo dentro de sus vidas, miran hacia atrás y se lamentan y dicen, bueno, ¿y yo por qué no he conocido esto antes? Y a lo mejor era católico, y era un católico tradicional, de cumplimiento, de seguir sus ritos, y estaba contento y pensaba que ya lo estaba haciendo bien. Y sin embargo, es cuando lo ha conocido, cuando se han dado cuenta de que han estado perdiendo el tiempo. Es como un chaval que se hubiese pasado toda la vida de relación en relación, picafloreando, y de repente un día se enamora, y se enamora de verdad. Y el corazón se lo coge, el amor por esa chica, y entonces se da cuenta de que ha estado perdiendo el tiempo durante toda la vida. Y encima también acusa que ha estado quizás en ocasiones maltratando su propio corazón y no lo tiene lo suficientemente bien preparado para acoger este nuevo regalo. Así ocurre también con la vida espiritual y ocurre con el Espíritu Santo. Aprovecho para contarte que están proliferando muchísimo, se está poniendo como, entre comillas, muy de moda, unos retiros que se llaman seminarios de vida en el Espíritu y que son específicamente sobre el Espíritu Santo. Y la gente está viviendo auténticas pasadas de sentir que el Espíritu Santo está vivo, y está vivo en sus carismas y está vivo en sus dones. Y la gente lo está notando, lo estamos notando. Sabemos que el Espíritu Santo actúa en nosotros porque no es simplemente una cosa espiritual que tú crees que pues debe de ser Él el que lo está haciendo. No, es que lo notas, sabes que está obrando. La Iglesia, nuestra Iglesia católica, supo realmente que había recibido el Espíritu Santo porque comenzó a hacer efectivo el mandato misionero que Jesús había repetido en diferentes ocasiones antes. Y es cuando es revestida por ese poder y cuando empieza a obrar por medio de ella. Y ese mismo don te ha sido dado también a ti. Y hoy puedes volver a renovar la presencia del Espíritu Santo dentro de ti. Quizá no hayas tenido una gran experiencia, pero empieza a invocarlo, empieza a pedirlo. Y si mañana tienes una conversación importante con un amigo tuyo al que le tienes que decir algo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. O haz una búsqueda en Google, oraciones al Espíritu Santo, las hay que son una auténtica pasada. Has recibido un mail importante de alguien de tu trabajo, quiere hablar contigo, estás nervioso, no sabes qué decir. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Tienes que tener una conversación importante con tu novia y no sabes cómo hablarlo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Tienes que hablar con un hijo tuyo, con tus padres. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Dios no te va a abandonar. El Espíritu Santo estará contigo y estará, como en aquel Pentecostés, preparando el corazón de esa persona que te va a escuchar. ¡Feliz semana!
Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Archidiócesis de Madrid el Padre Joaquín Hernández.